La gratitud es una de esas ideas simples que tienen un impacto profundo, pero no siempre es fácil de practicar, especialmente en los momentos difíciles. Cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, quejarse parece natural, casi instintivo. Es como si nuestra mente insistiera en enfocarse en lo que está mal y no en lo que aún podemos valorar. Sin embargo, hay un secreto aquí. Cambiar ese enfoque puede ser la clave para superar incluso las peores situaciones. Imagina a alguien que al perder su empleo decide agradecer por la oportunidad de comenzar de nuevo. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero es exactamente este tipo de mentalidad lo que convierte los desafíos en oportunidades. Todos enfrentamos momentos que ponen a prueba nuestros límites, ya sean emocionales, financieros o físicos. En esos momentos, mantener la fe en algo más grande puede parecer un esfuerzo monumental, pero ¿te has dado cuenta de que, incluso en las dificultades, siempre hay algo por lo cual estar agradecido? Puede ser una amistad que nos apoya, un momento de calma en medio del caos o incluso un simple amanecer que ilumina el día. La gratitud no necesita grandeza, florece en los pequeños gestos. Al practicarla, redefinimos la narrativa de nuestra vida, alejándonos del papel de víctimas y tomando el control. Más que una práctica emocional, la gratitud tiene un poder transformador en nuestra vida diaria. Los estudios muestran que las personas agradecidas enfrentan mejor el estrés y desarrollan más resiliencia. Piensa en esto. En lugar de quejarte del tráfico, agradece por el tiempo que tienes para escuchar un podcast inspirador. ¿No es mágico? Esta perspectiva alimenta la esperanza y nos conecta con lo que realmente importa. Y si te resulta difícil comenzar, un consejo práctico es simple. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido antes de dormir. Así es como la gratitud se convierte en un hábito, y con ella descubres fuerzas que nunca imaginaste tener. Desde el primer momento, la vida de Josué parecía destinada a ser un campo de batalla. Nació con una discapacidad que limitaba sus movimientos y no tuvo la oportunidad de experimentar el confort de un hogar estable. Sus padres, incapaces de lidiar con esta realidad, decidieron dejarlo en un orfanato. Para cualquier niño, esto sería una herida difícil de sanar. Sin embargo, Josué sorprendía a todos con su resiliencia. Mientras muchos se preguntaban cómo lidiaba con tantas dificultades, él mostraba una fuerza que provenía de una fuente que pocos entendían, su fe inquebrantable. Crecer en un orfanato trajo desafíos únicos para Josué. Veía a los otros niños correr y jugar libremente, mientras que sus limitaciones le impedían hacer lo mismo. Muchas veces era objeto de burlas por no poder seguir el ritmo de los demás. Pero en lugar de rebelarse, Josué eligió mirar más allá de lo que le faltaba. Solía decir, si estoy aquí, es porque Dios tiene un propósito para mí. Esta convicción era su ancla en medio de las tormentas emocionales que enfrentaba y de alguna manera también inspiraba a quienes lo rodeaban. Josué tenía una habilidad especial, ver bendiciones donde otros solo veían desafíos. Mientras muchos se quejaban de la comida del orfanato, él agradecía por no pasar hambre. Cuando era excluido de los juegos, aprovechaba para observar el mundo a su alrededor y encontrar motivos para sonreír. Esta capacidad de transformar situaciones difíciles en oportunidades de gratitud lo hacía diferente. Creía profundamente que su discapacidad no era un castigo, sino una herramienta que Dios usaría para moldear algo grandioso. Y con esto, Josué mostraba que la fortaleza en la adversidad proviene de la fe que elegimos cultivar. La infancia de Josué estuvo marcada por desafíos que fácilmente podrían haber quebrado su espíritu. En el orfanato, los niños a menudo enfrentaban un ambiente competitivo y a veces cruel. Para Josué, la lucha era doble.
Además de las limitaciones físicas, tenía que lidiar con la mirada crítica de quienes no entendían su condición. Mientras los otros niños corrían y ayudaban con las tareas, Josué a menudo quedaba al margen, sintiendo el peso de ser diferente. A pesar de esto, nunca permitió que la amargura dominara su corazón, prefiriendo buscar fuerzas en su fe. Las burlas eran casi diarias. ¿Por qué no puedes hacer eso? O nunca serás como nosotros. Eran frases que resonaban en su mente. Aún así, Josué no respondía con ira o resentimiento. Solía sonreír y decir: hago lo que puedo y doy gracias por ello. Esta actitud desarmaba a sus críticos, aunque no todos reconocían la fuerza que demostraba. Mientras los demás veían limitaciones, él veía oportunidades. Para Josué, cada día era una oportunidad para demostrarse a sí mismo que podía ser más de lo que las circunstancias le permitían. Más que sobrevivir, Josué se aseguraba de vivir con propósito. Desarrolló el hábito de agradecer por cada pequeño detalle. El amanecer, una comida caliente o incluso el sonido de las risas de los otros niños. Cuando alguien le preguntaba por qué era tan agradecido, respondía con sencillez: porque Dios me dio otro día para intentarlo. Este tipo de gratitud sincera se convirtió en su sello distintivo y comenzó a inspirar incluso a aquellos que inicialmente se burlaban de él. Josué mostraba que, incluso con un comienzo tan difícil, era posible encontrar razones para seguir adelante. Era una noche de tormenta, de esas que dejan al cielo en guerra con truenos y relámpagos. El viento fuerte desgarraba los árboles y en el orfanato el techo del dormitorio no resistió y fue parcialmente destruido. Los niños fueron movilizados rápidamente para ayudar con las reparaciones de emergencia. Josué, ansioso por contribuir, observaba el movimiento. Sin embargo, su limitación física le impidió cargar maderas o clavar tablas como los otros niños. Sentía el peso de la impotencia, pero en lugar de rendirse al desánimo, eligió un enfoque que pocos entendían. Se arrodilló y oró. Mientras el ruido de la tormenta resonaba, Josué agradecía a Dios por aún tener un techo, aunque dañado, y por la protección que todos estaban recibiendo. Para él, ese momento era otra oportunidad para demostrar su confianza en el propósito divino. Sin embargo, su postura llamó la atención de los otros niños, quienes comenzaron a burlarse de su oración. ¿De qué sirve rezar? ¿Crees que vas a reparar el techo con eso?, decían entre risas. Josué, con su habitual serenidad, respondió: mi oración no repara techos, pero da fuerzas para enfrentar la tormenta. Esta respuesta, simple y poderosa, silenció por un momento las provocaciones. Josué sabía que su contribución no estaba en su fuerza física, sino en la fuerza de su fe. Enseñaba, sin darse cuenta, que hay muchas formas de ayudar y que cada uno debe ofrecer lo mejor que tiene. En medio de esa noche caótica, su oración se convirtió en una inspiración, incluso para quienes no querían admitirlo. Una vez más, Josué demostraba que, ante cualquier desafío, su fe era su ancla. Y esa tormenta era solo una prueba más de que se estaba preparando para algo más grande. El invierno trajo consigo una severidad inesperada, como si el frío fuera una prueba para los más fuertes. En el orfanato, la salud de los niños se vio gravemente afectada por una enfermedad que se propagó rápidamente. Josué, ya frágil por su condición física, enfrentó altas fiebres y una debilidad casi insoportable. Muchos a su alrededor veían la situación como desesperante, pero él encontraba motivos para agradecer. Incluso en la cama, debilitado, murmuraba oraciones de gratitud por cada día vivido y por la comida que le servían. Sabía que cada pequeño avance en su recuperación era un regalo. Su fe y perseverancia continuaron inspirando a quienes lo rodeaban, mostrando el impacto que puede tener la gratitud incluso en los momentos más oscuros.
La postura de Josué intrigaba tanto a los cuidadores como a los otros niños. Algunos preguntaban, ¿cómo puedes agradecer cuando estás tan enfermo? Él sonreía, con esa serenidad que parecía inquebrantable, y respondía, no agradezco por lo que me falta, sino por lo que aún tengo. Sus palabras cargaban una sabiduría que trascendía su edad, dejando a todos a su alrededor sin argumentos. Josué entendía que la fe no se trataba de entender por qué ocurren las dificultades, sino de confiar en que había un propósito mayor detrás de ellas. Mientras los niños más saludables se recuperaban y volvían a sus rutinas, Josué seguía luchando, pero sin perder la fe. Su persistencia se convertía en un ejemplo vivo de resiliencia. Mostraba que, incluso cuando el cuerpo parecía ceder, el espíritu podía permanecer firme. Cada sonrisa que ofrecía, cada oración que susurraba, reforzaba una verdad universal. Es en los momentos de mayor debilidad cuando la fe encuentra su fuerza más poderosa. Y sin darse cuenta, estaba plantando semillas de inspiración que germinarían en los corazones de quienes lo rodeaban. La fe de Josué era como una llama que resistía los vientos más fuertes. En el orfanato, su actitud ante las adversidades comenzaba a tener impacto, incluso en los corazones más endurecidos. Al principio, los demás niños veían su gratitud como algo incomprensible, casi ingenuo. ¿Cómo puede agradecer por tan poco?, se preguntaban. Pero con el tiempo comenzaron a notar que había algo diferente en él. Josué no necesitaba condiciones perfectas para encontrar motivos de alegría. Vivía una verdad que muchos aún estaban aprendiendo. La fe transforma la forma en que vemos la vida. Este impacto no se limitaba solo a los niños. Los mismos cuidadores que enfrentaban los retos diarios de gestionar el orfanato encontraron en Josué una fuente inesperada de inspiración. Al verlo orar en silencio, agradecer por la comida sencilla o sonreír frente a las dificultades, empezaron a cuestionar sus propias actitudes. ¿Estaban también dejando pasar las bendiciones escondidas en las pequeñas cosas? Josué, con su fe tranquila y constante, sembraba reflexiones profundas, aunque sin intención. No era solo un niño con limitaciones, era un ejemplo de serenidad y propósito. Incluso aquellos que solían burlarse de Josué empezaron a verlo de otra manera. Después de todo, ¿cómo ignorar la fuerza de alguien que, teniendo tantas razones para rendirse, elegía agradecer? Josué no predicaba con palabras, sino con acciones. Y eso marcaba toda la diferencia. Mostraba que la verdadera fe no es ruidosa, sino consistente. Su vida, aunque llena de desafíos, era un testimonio vivo de que creer en algo más grande no solo puede cambiarte, sino también transformar a quienes te rodean. Y sin saberlo, estaba preparando el terreno para retos aún mayores. Cuando Josué cumplió 18 años, llegó el momento de dejar el orfanato como un torbellino de incertidumbres. Por primera vez estaría por su cuenta, sin el entorno familiar que, aunque desafiante, había sido su hogar. La vida fuera del orfanato no ofrecía facilidades. Encontró un cuarto modesto que apenas podía pagar y enfrentó dificultades diarias, desde moverse hasta encontrar trabajo. Sin embargo, Josué no permitió que esas adversidades apagaran su gratitud. Veía cada día como una oportunidad, aunque los retos parecieran insuperables. Con el tiempo, Josué consiguió un empleo humilde en un taller. El trabajo era físicamente exigente y sus limitaciones hacían las tareas aún más difíciles. Pero en lugar de quejarse, agradecía por tener una fuente de sustento y compañeros a su alrededor. Un paso a la vez, se decía a sí mismo, mientras encontraba formas de superar las dificultades. Con cada salario que recibía, apartaba un poco para ayudar a alguien necesitado
mostrando que la gratitud verdadera va más allá de las palabras. Es acción. Su generosidad era silenciosa, pero conmovía profundamente a quienes la presenciaban. La transición a la vida adulta no solo trajo nuevos desafíos, sino también oportunidades para que Josué fortaleciera aún más su fe. Creía que, a pesar de las circunstancias, Dios tenía un propósito para cada obstáculo. Cuando las noches eran especialmente difíciles, miraba al cielo estrellado y recordaba que, así como las estrellas enfrentan la oscuridad, él también podía brillar en los momentos más oscuros. Josué seguía adelante, agradecido por cada pequeña victoria, mientras la vida lo moldeaba para algo más grande que aún no podía imaginar. En el taller, Josué enfrentaba un ambiente que no siempre era acogedor. Sus compañeros, acostumbrados a emitir juicios rápidos, no entendían su devoción. Para ellos, alguien con tantas dificultades no debería aferrarse tanto a la fe. Si Dios realmente se preocupara, ¿por qué pasas por todo esto?, provocaban. Josué, sin embargo, no se dejaba afectar. Respondía con una tranquila sonrisa. Mi fe no elimina los problemas, pero me da fuerzas para enfrentarlos. Y era esta postura la que poco a poco empezaba a desarmar incluso a los más escépticos a su alrededor. A pesar de las limitaciones físicas que dificultaban algunas tareas, Josué siempre daba lo mejor de sí. Aceptaba con humildad las funciones que podía realizar y agradecía por la oportunidad de estar allí. Más que eso, su actitud positiva hacía que los desafíos del día a día parecieran menores. Cuando alguien se quejaba del trabajo pesado, él decía: piensa en esto como una oportunidad para aprender algo nuevo. Esta perspectiva inspiraba a algunos de sus compañeros que, aunque no lo admitieran, comenzaban a ver sus propias rutinas de manera diferente. El impacto de Josué iba más allá de lo que él imaginaba. Sin predicaciones ni discursos, demostraba que la fe y la gratitud pueden transformar cualquier ambiente, por más hostil que parezca. Sus compañeros, poco a poco, dejaron de burlarse y comenzaron a observar la fuerza silenciosa que transmitía. Josué era la prueba viva de que con una perspectiva de gratitud es posible transformar no solo el propio corazón, sino también el de quienes nos rodean. Y, en medio de todo esto, continuaba su camino, sin saber que lo extraordinario lo aguardaba. Una noche, después de un día particularmente agotador, Josué se quedó dormido rápidamente. Su cuerpo, acostumbrado al esfuerzo, necesitaba descanso, pero fue su alma la que recibió el mayor regalo. En el silencio de su sueño, tuvo una visión tan real que parecía palpable. Una figura luminosa se acercaba, irradiando una paz y un amor que Josué jamás había sentido. Era Jesús, que lo miraba con una sonrisa llena de compasión. Tu fe y tu gratitud son notables, Josué. El día de tu victoria está cerca, dijo con una voz suave que parecía penetrar hasta lo más profundo de su corazón. En el sueño, Josué se veía completamente curado, caminando libremente, sin necesidad de su prótesis. Sintió una alegría indescriptible, como si todo el dolor y el sufrimiento hubieran desaparecido. Era como si su alma estuviera siendo renovada, preparada para algo grandioso. Sigue confiando en mí, porque tengo un propósito maravilloso para ti, dijo Jesús antes de despedirse. Al despertar, Josué aún sentía la paz que el sueño le había traído. Sabía que no era una simple visión, era un mensaje claro de que Dios estaba preparando algo especial en su vida. Desde ese momento, Josué comenzó a vivir su fe y gratitud con aún más intensidad. Cada día lo veía como una oportunidad para acercarse al propósito que Dios le había revelado. No contó a nadie sobre el sueño, guardándolo como un tesoro en su corazón. Sin embargo, su actitud reflejaba algo diferente.
Quienes lo conocían notaban una nueva energía en sus palabras y acciones. El sueño no solo reafirmó su fe, sino que también reavivó una esperanza que lo preparaba para un milagro más grande de lo que jamás pudo imaginar. A la mañana siguiente, Josué despertó con una sensación extraña, pero al mismo tiempo maravillosa. Había algo diferente, algo que no podía identificar de inmediato. Fue entonces cuando miró al lado y vio su prótesis caída al suelo. Intrigado, se sentó en la cama y notó con lágrimas en los ojos que su pierna, antes atrofiada, estaba completamente curada. Tocó su pierna como si necesitara confirmar el milagro que tenía frente a él. Se levantó lentamente, caminó por la habitación y al sentir el suelo bajo sus pies, supo que algo extraordinario había sucedido. Josué cayó de rodillas, con el corazón rebosante de gratitud, y oró como nunca antes. Agradeció a Dios no solo por la curación, sino por todos los desafíos que lo habían moldeado hasta ese momento. Para él, ese milagro no era solo físico, sino también espiritual. Su camino hasta allí había sido una lección de fe y paciencia. Lo que más lo emocionaba no era el fin del sufrimiento, sino el hecho de que Dios siempre había estado a su lado, preparándolo para ese día. Sentía que su vida, antes llena de limitaciones, ahora era un testimonio vivo del poder de la fe. La noticia del milagro pronto se extendió por la comunidad, dejando atónitos a todos los que lo conocían. Aquellos que antes dudaban de su fe, ahora no podían ignorar lo que había sucedido. Josué caminaba por las calles con una nueva energía, pero sin arrogancia. Sabía que su curación era un regalo para compartir. Más que nunca, estaba decidido a usar esa segunda oportunidad para algo más grande. Después de todo, el milagro no era el fin de su viaje, sino el comienzo de una nueva misión que empezaba a tomar forma. La transformación de Josué no pasó desapercibida. Cuando apareció caminando por primera vez, la comunidad quedó en estado de shock. Aquellos que antes se burlaban de su fe, ahora lo miraban con admiración y asombro. Muchos no podían entender cómo algo tan imposible había sucedido. ¿Es realmente verdad?, se preguntaban entre sí. Josué, con su habitual sonrisa, respondía con humildad: «Fue Dios quien hizo esto. Siempre tuvo un propósito para mi vida». Y esas palabras, simples, llevaban una fuerza que tocaba incluso los corazones más escépticos. La curación de Josué se convirtió en una fuente de inspiración para todos a su alrededor. Personas que habían perdido la fe comenzaron a reconsiderar sus creencias. Otros, que vivían quejándose de las dificultades, empezaron a ver sus propias vidas bajo una nueva perspectiva. Después de todo, si Josué, con tantos desafíos, pudo mantener la gratitud y alcanzar lo imposible, ¿por qué ellos no podrían hacer lo mismo? Josué no necesitaba discursos largos para inspirar. Su historia, por sí sola, era una prueba del poder de la fe y la perseverancia. Se había convertido en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Más que un testimonio personal, el milagro de Josué encendió una llama colectiva. Las personas comenzaron a buscarlo en busca de consejos y consuelo. Y Josué, siempre paciente, escuchaba a cada uno de ellos con atención. Compartía no solo su historia, sino también las lecciones que había aprendido a lo largo de su camino. La gratitud transforma el corazón, decía, y poco a poco, su fe, antes objeto de burlas, se convirtió en un puente para unir a las personas y reavivar esperanzas que parecían perdidas. Pero él sabía que su misión apenas comenzaba. Con su vida transformada por el milagro, Josué sintió que no podía guardar esta experiencia solo para sí mismo. Tenía una nueva misión: usar su historia para inspirar y ayudar a otras personas.
Comenzó fundando una pequeña organización dedicada a apoyar a aquellos que enfrentaban discapacidades y dificultades similares a las que él vivió. La idea era simple pero poderosa: ofrecer apoyo práctico y emocional, demostrando que la gratitud y la fe pueden abrir puertas incluso en las situaciones más desafiantes. Para Josué, cada persona que ayudaba era una oportunidad de devolver lo que Dios había hecho por él. Poco a poco, la misión de Josué ganó alcance. Comenzó a visitar escuelas, hospitales y comunidades, compartiendo su historia de superación. Sus charlas no eran solo relatos emocionantes, eran verdaderas lecciones de vida. Puedes transformar tu dolor en propósito, decía, con la convicción de quien ya recorrió ese camino. Enseñaba prácticas simples como llevar un diario de gratitud o encontrar pequeños motivos para agradecer cada día. Muchas veces las personas salían de sus charlas con lágrimas en los ojos, conmovidas por la fuerza y la sencillez de su mensaje. El impacto de Josué era innegable. Personas que antes vivían atrapadas en la amargura comenzaban a encontrar nuevos motivos para seguir adelante. Él no solo inspiraba, sino que también ofrecía herramientas prácticas para que cada uno pudiera recorrer su propio camino de superación. Su misión era clara: demostrar que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una fuerza que puede transformar vidas. Y mientras continuaba difundiendo este mensaje, se daba cuenta de que su historia aún tenía mucho que enseñar, tanto a él como a quienes lo escuchaban. La historia de Josué es una prueba viva de que la gratitud no es solo un sentimiento, sino un camino que puede llevar a milagros. Mostró que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Esta lección puede parecer simple, pero es increíblemente poderosa. Cuando Josué agradecía por pequeños detalles, como un plato de comida o un amanecer, estaba entrenando su corazón para ver más allá de las dificultades. Y eso es algo que todos podemos aplicar. Por ejemplo, ¿qué tal comenzar tu día agradeciendo por las personas que te rodean o por el trabajo que tienes? Los pequeños gestos de gratitud pueden cambiar por completo tu perspectiva. La gratitud, sin embargo, no se trata solo de reconocer las bendiciones que ya tenemos. También se trata de confiar en que lo que está por venir será aún mejor, incluso si no entendemos el presente. Josué nos enseñó que la fe va de la mano con la gratitud. No sabía cómo ni cuándo sería sanado, pero creía que Dios tenía un propósito. Esa creencia no solo lo sostuvo, sino que también lo preparó para recibir el milagro. Y aquí está el secreto. La gratitud abre puertas, no porque cambie las circunstancias, sino porque cambia nuestro corazón, haciéndolo más receptivo a las bendiciones. Cuando miramos la historia de Josué, aprendemos que la gratitud no necesita ser grandiosa ni complicada. Puede comenzar con un simple gracias por lo que tienes hoy. Puede practicarse ayudando a alguien que enfrenta desafíos aún mayores, o incluso escribiendo 3 cosas buenas que te sucedieron en el día. Son actitudes como estas las que transforman la forma en que vivimos y nos conectan con el propósito mayor de Dios. Y si hay algo que Josué nos mostró, es que ese propósito siempre es más grandioso de lo que podemos imaginar. Cultivar gratitud y fe no es solo un ejercicio emocional, sino una práctica diaria que transforma la manera en que vemos la vida. Josué nos enseñó que incluso en medio de la adversidad siempre hay algo por lo que podemos dar gracias. Para comenzar, podrías crear el hábito de llevar un diario de gratitud. Antes de dormir, escribe al menos 3 cosas buenas que sucedieron en tu día, por pequeñas que parezcan. Esto ayuda a entrenar tu mente para ver lo positivo en medio del caos. Puede ser tan simple como apreciar una sonrisa recibida o una comida caliente.
Otra práctica poderosa es reservar momentos del día para orar y meditar. No tiene que ser nada elaborado. 5 minutos de silencio para hablar con Dios pueden marcar una gran diferencia. La oración no solo fortalece tu fe, sino que también crea un espacio para reflexionar y renovar tus energías. Y si disfrutas meditar, prueba a enfocarte en frases de gratitud, como estoy agradecido por la vida que tengo o agradezco la fuerza para continuar. Pequeñas prácticas como estas, hechas con consistencia, pueden traer cambios profundos en la forma en que enfrentamos los desafíos. Además, nunca subestimes el poder de apoyar a los demás. Josué nos enseñó que compartir nuestra experiencia y ayudar a quienes lo necesitan es una forma de practicar la gratitud. Dedica tu tiempo, tus oídos o incluso un gesto de cariño a alguien que esté atravesando dificultades. Al hacerlo, no solo fortaleces tu fe, sino que también multiplicas la gratitud en el mundo. Recuerda, el camino de la gratitud se construye con pequeñas acciones diarias y cada paso que das en esa dirección te acerca al propósito mayor que Dios tiene reservado para tu vida. Si este mensaje te tocó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Vamos a difundir la gratitud e inspirar a más personas a encontrar fuerza en sus batallas. Y para seguir aprendiendo sobre fe, superación y propósitos más grandes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida, una lección a la vez. Al final, el cambio que buscas comienza con el simple acto de creer.